Col·legues, amics, en nom del grup de recerca en victimització infantil i adolescent i del grup d'estudis avançats en violència de la Universitat de Barcelona, així com del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat de Catalunya, de la Societat Catalana de Victimologia i de la Fundació Vicky Bernadet, manifestar-vos un any més la nostra alegria per haver pogut organitzar aquesta tercera jornada de victimologia. Gràcies a tots, participants, ponents i assistents, per donar sentit a aquesta reunió anual que pretén mostrar la realitat victimològica en temes tan importants i alhora moltes vegades tan poc coneguts com el que tractem aquest any, la victimització de persones amb discapacitat i malaltia mental. Aquest és un tema amb el que estic especialment vinculada, donat que la meva tasca professional va començar en aquest àmbit, el que em va permetre observar la gran feina que porten a terme les persones que hi treballen, però alhora la gran necessitat d'estudis i formació especialitzada que encara manquen sobre l'alt risc que existeix quan una persona té una discapacitat per convertir-se en víctima de múltiples esdeveniments violents. Finalment, vull agrair als meus companys i companyes les hores de feina, l'esforç i el suport que novament han fet que aquest acte hagi estat possible. Moltes gràcies. Y ahora paso a presentar al doctor Miguel Ángel Verdugo. El doctor Miguel Ángel Verdugo, referencia imprescindible en el ámbito de la discapacidad, es catedrático de Psicología de la Discapacidad en la Universidad de Salamanca. Dirige el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad, INICO, de esta misma universidad, así como el Servicio de Información sobre Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad de la Junta de Castilla y León desde 1990. A su vez, es director de la revista Siglo Cero, revista española sobre discapacidad intelectual, desde 1993, y dirige diversos estudios de máster vinculados con la formación especializada en este ámbito. Sus publicaciones son numerosas, así como las conferencias, ponencias y comunicaciones que ha impartido en congresos y reuniones científicas, tanto nacionales como internacionales. Ha dirigido diferentes investigaciones relacionadas con la discapacidad y aspectos vinculados como las habilidades sociales o la calidad de vida de este colectivo, por las que ha recibido diversos premios y reconocimientos. Por todo ello, es un honor tenerle hoy entre nosotros, agradecerle enormemente su asistencia y, sin más preámbulo, doctor Verdugo, cuando quiera. Sí, bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación. Bueno, es un placer estar en esta sala, ¿verdad? Lo que pasa es que uno no sabe si organizar un baile, dar un discurso del púlpito, algún ritual matrimonial monárquico o una proclamación republicana, ¿no? Cada uno en su cabeza pongan lo que les apetezca más, la proclamación, el baile, el ritual o el discurso bíblico, pero yo voy a hablar de victimización, lógicamente. Es un placer y agradezco a la Universidad de Barcelona y al Departamento de Justicia de la Generalitat la invitación, y particularmente al Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento y al Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada. La victimización es un tema de gran importancia que se va tratando puntualmente, pero no de manera sistemática, y que todavía no ha generado las prácticas que debemos generar para prevenir, para supervisar y para actuar en la recuperación de las personas cuando las situaciones de victimización ocurren. Cada día es más importante porque cada día la respuesta en la discapacidad es más pertenecer y participar en la sociedad y los riesgos pueden ser mayores. Yo voy a tratar de explicarles o de comentar, lo que he hecho es preparar una información centrada en la persona y el concepto de discapacidad para que entiendan por qué hablamos de victimización en este colectivo, aquellos que no han tenido contacto. Luego, temas vinculados al diagnóstico, que afecta a cualquiera de los que estén aquí, sean profesionales del derecho o de las profesiones sociales, del trabajo social, la psicología, la educación, terapia ocupacional y cualquier otra especialidad. Persona y concepto, diagnóstico. Luego, aspectos de protección, que son de gran importancia y hay que lanzar una actuación más decidida de las personas que estáis vinculadas o que estén vinculadas al sistema de justicia como abogados, fiscales o jueces. Y, finalmente, un comentario sobre qué buenas prácticas hacen que vayamos transformando la ayuda y el apoyo a esta población desde una perspectiva de más calidad y más coherentes con una sociedad desarrollada. Ese es un poco el esquema. Entonces, en primer lugar, les voy a hablar de la persona y el concepto
Claro, cuando uno habla de discapacidad intelectual y no la conoce, te generas un estereotipo global de la población. Igual que si hablas de México o Honduras, te crees que todos los hondureños o mexicanos son similares, o todos los catalanes, o los de Barcelona, o los de La Pineda, ¿verdad? Te crees que todos son iguales. Cuando hablas de discapacidad intelectual, el que no lo conoce se cree que todos son iguales, pero hay una variedad tan amplia como en el resto de la población. Hay muchas discapacidades. De hecho, hablamos de discapacidades intelectuales y discapacidades del desarrollo, agrupando la amplia variedad de discapacidades que hoy en día se agrupan bajo el término concreto y diagnóstico de discapacidad intelectual. Hay muchas muy conocidas, como son las más presentes, como es el síndrome de Down, otras a veces menos conocidas, como es el síndrome de X frágil, como causas de la discapacidad, digo. Hay un 40% que no sabemos cuál es la causa, pero luego hay montones de síndromes que los avances biomédicos y neurológicos nos van ayudando a conocer. Bien, todas estas poblaciones pueden tener patrones diferentes de problemas, dificultades o de competencias. Y es verdad que muchos de ellos pueden tener situaciones proclives a ser victimizados o vulnerables a situaciones de abuso, explotación o maltrato. Pero son distintos y siempre habrá que abordar el caso individual, tanto en el ámbito de la justicia como en el ámbito de las organizaciones y en la práctica de los profesionales. Pero bueno, hay unas características sobre la persona y que son por las que hablamos de victimización en estos colectivos. Ahí tienen algunos de los conceptos o expresiones que manejamos para referirnos a estas situaciones en los últimos años. Llevamos trabajando sobre los temas de victimización inicialmente bajo los términos más de maltrato y de abuso y abandono desde principios de los años 90, a nivel internacional me refiero, todavía con pocos estudios en el ámbito de España en general, pero bueno, con estudios y con organizaciones como las que van a estar aquí, que tienen conocimiento y experiencia importante. Pero en los últimos años, en lo que son los planteamientos de análisis de cuáles son las características de la persona que le hacen proclive a ser victimizado, tenemos los conceptos que veis ahí, esos de credulidad, ingenuidad, inocencia o candidez. Conceptos del castellano, lógicamente, pero que tienen traducción en todos los idiomas y que todos nos vienen a reflejar las limitaciones que la persona puede tener en el juicio social, es decir, en analizar y en valorar lo que está ocurriendo en las relaciones con los demás. Lo que ocurre es que esas limitaciones en el juicio social generan sistemas de respuesta personal inadecuados para poder resolver problemas sociales y para tener una competencia personal que le permita superar o prevenir situaciones de abuso. Esas dificultades para resolver problemas sociales, por esos problemas en el juicio social, digamos que son la causa principal que nos preocupa sobre esta población y la que origina o puede originar situaciones de vulnerabilidad y de victimización. Las situaciones de vulnerabilidad o de victimización se suelen caracterizar porque la persona con discapacidad intelectual no sabe en quién puede confiar, no sabe con quién, a quién debe seguir o quién es la persona que no le involucra en situaciones indeseables. Las circunstancias para sentirte seguro cuando caminas por una ciudad como Barcelona, en algún lugar de ella, todos más o menos tienes un criterio de tiempo, de hora, de lugar, de observación de lo que ocurre. Muchas de las personas con discapacidad intelectual, y hablo de los niveles ligeros, no los más afectados, no discriminan con claridad esa seguridad que puedes o no tener y esa actuación correspondiente con la situación que estés valorando, ¿no? Entonces tienen disminuidas la capacidad de tomar decisiones para protegerse, esa es la realidad. Entonces, cualquier problema social también tienen dificultades, suelen tener un pensamiento poco flexible, se ha dicho muchas veces rígido, aprendizaje un poco rígido, estereotipado, no se acomodan a las diferencias o variaciones ambientales con facilidad en algunos casos y eso provoca el incremento de su vulnerabilidad y su victimización. Vamos a ver.
Sí, más o menos se me olvidaba de comentar una cosa. Veis ahí que yo destaco que la relevancia de estos aspectos es mayor en una sociedad inclusiva a la que poco a poco y con un paso delante y a veces dos atrás, ¿verdad? Como decía Lenin, pues a veces con esos avances y retrocesos sí que avanzamos hacia una sociedad inclusiva desde los inicios de la democracia en nuestro país. Avanzamos, las organizaciones van rompiendo nuevas vías de participación para la población con discapacidad, las administraciones apoyan esos pasos, los profesionales implementamos programas. Pero la sociedad inclusiva es una sociedad que tiene más peligros, al menos teóricamente, y que la explotación o el abuso pueden estar presentes sin la observación cercana de las personas que pueden ayudarle. Por eso adquiere relevancia importante. Pero esto no significa que en la sociedad habitual, protegida, residencial y segregada, que no es la deseable, pero la que hemos desarrollado históricamente en todos los países, no significa que ahí no ocurran situaciones de victimización. Siempre ha existido abusos, explotación y maltrato entre personas con discapacidad en ocasiones, los más competentes sobre los menos o sobre las menos. También ha habido maltrato institucional de los profesionales y las organizaciones en la falta de ética profesional en el manejo del trabajo y del apoyo. Eso ha existido y existe. Otra cosa es que sea no difícilmente, otra cosa es que cuando es observable es difícil que se pronuncie las personas denunciando las situaciones. De manera que ha habido que hacer un trabajo de cómo dar vías para que cuando las situaciones ocurren puedan ser detectadas, puedan ser denunciadas y puedan ser examinadas. No solo es en entornos inclusivos, siempre ha existido, difícil de estudiar, prevalencias complicadas. Podéis ver estudios a veces internacionales que hay que saber discernir lo que es científico de lo que es también exageración en el dato, ¿no? Hay algunos profesionales que para dar importancia a lo que dicen exageran el dato 5 veces. Eso lo veréis en organizaciones a veces serias de Canadá o de Estados Unidos o de España o de otros sitios, ¿no? Y por poner un colectivo en el mundo de la salud mental, cuando te dice que el 20% de la población tiene problemas de salud mental, pueden decir compañeros míos psicólogos clínicos o psiquiatras, pues bueno, es una exageración, ¿eh? Claro, si incluyes bajo eso todo tipo de problemas o dificultades en un momento de tu vida, pues que sí hay que matizar cosas. Situaciones existen, son presentes, pasan sin denunciarse, no son totalmente generales, de todas formas, cuidado con los estudios que solo denuncian y no dan datos, sería un punto de referencia. Pero bueno, mirar algunos de los factores que se han explicado para decir, bueno, ¿por qué ocurren las situaciones de victimización y de vulnerabilidad de estas personas? Se centran en los aspectos de esa respuesta y juicio social inadecuados. Y se suelen citar 4 factores en los estudios que lo han trabajado con la población con discapacidad intelectual. Uno de ellos es que aquellas personas con discapacidad intelectual que están en los lugares de competencia más próximos a la normalidad o inclusive siendo normales pero en el límite bajo, generalmente tienden a negar sus limitaciones, tienden a sobreestimar sus competencias. Es una reacción de defensa probablemente para no ser estigmatizado por tu entorno, para no, digamos, tener reducidas tus oportunidades de contacto, de relación, de empleo o de desenvolvimiento. Pero es una realidad que se ha constatado repetidamente, de manera que si tú evalúas a una persona para estudiar sus limitaciones o dificultades, generalmente va a tender a ver menos de las que cuando lo observan profesionales competentes que conviven con él opinan sobre él. O sea, hay una tendencia a negar las limitaciones, eso es una dificultad para el diagnóstico y va a ser una dificultad para prevenir situaciones. Y es una explicación y es una característica de muchas personas que pueden tener esa limitación en el juicio social, pero que niegan cualquier aspecto de ello. Luego hay otra característica que muestran muchas personas con discapacidad intelectual y es el deseo de agradar al que está al lado. Son por lo general y por lo muy general bondadosas y lo que quieren es que las cosas estén bien, quieren agradar al que está con ellos. Eso en ocasiones facilita a los que no interpretan adecuadamente los abrazos, los cariños, los afectos y la cercanía,
facilita situaciones de explotación o abuso que no son las que la persona busca, o no rechaza o puede no rechazar situaciones de ese tipo en función de ese deseo de creer que lo primero es agradar y estar bien con los demás. No discierne adecuadamente lo que no es adecuado, no discierne adecuadamente lo que no es correcto, digamos, y aquí hablo del terreno familiar, pero también del terreno profesional y de la intimidad de los amigos, ¿no? Bien, esa es otra característica, junto a las ya citadas, de esa inocencia como comportamiento general, ingenuidad, sugestionabilidad, que van relacionadas con la posibilidad de ser manipulados fácilmente, ¿no? Alguno de los teóricos más brillantes de la discapacidad intelectual ha llegado en algún momento a proponer, Alan Greenspan, un norteamericano, él ha llegado a un momento determinado a proponer que, más que lo intelectual en nuestra población, a veces la característica principal es esa característica de poder ser manipulados, de ser fácilmente sugestionables y, por sus características, llevados al terreno que no es el suyo como preferencia inicial, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que motiva y justifica, y hay que felicitar la organización de esta jornada, porque el tema es relevante, exige dedicación y conocimiento y exige poner en marcha estrategias de abordarlo. Bien, lo decía al principio y quiero repetirlo, no todos, no hay que crear estereotipos, no todos los que tienen, o las personas que podemos diagnosticar como discapacidad intelectual tienen estas características. Y muchos de los que no tienen el diagnóstico las pueden tener estando en esa esfera límite del comportamiento. Por eso hay que afinar mucho en el análisis individual y la evaluación de la persona. No hay que crear estereotipos. Está claro que la superación de situaciones de explotación, de abuso, de maltrato en general, de violencia, suceden mucho menos cuando hay un apoyo familiar constante. Es decir, suceden más cuando hay una familia desestructurada, suceden más cuando no hay una constante preocupación e involucración en lo que es un proyecto de vida de la persona que tiene limitaciones. Acuérdense que proyecto de vida es lo que tenemos cada uno de los que estamos aquí. Proyecto de vida significa que tenemos objetivos cuando acabemos hoy la jornada de compartir la comida con alguien, o de tener que ir a trabajar a otro sitio, o a la mitad de la jornada tener que hacer una actividad. Tienes actividades laborales, personales, sociales en tu cabeza, que son las que te dan la vida y la calidad de vida, que luego hablaremos. Nuestra población, cuando no le hemos construido con apoyo familiar y con trabajo profesional adecuado ese proyecto vital, cuando no le hemos ayudado a construirlo, se encuentra un poco perdido y puede ser susceptible de identificación y de abuso por parte de otras personas. El apoyo familiar constante es útil para muchas más cosas, como es ese proyecto vital, y entre otras para evitar situaciones negativas para la persona. Por otro lado, pueden ser aprendices competentes de situaciones estructuradas, bien planificadas por profesionales bien especializados de la psicología, del trabajo social, de los ámbitos de la educación, de las profesiones sociales que nos dedicamos a trabajar con esta población. Pero digamos que de alguna forma hay que proporcionar apoyos y entornos rutinarios de aprendizaje en situaciones naturales, tanto si nos referimos a aspectos de la sexualidad como a aspectos de la violencia física o del maltrato emocional. Bien, hasta aquí son algunas de las características de la victimización, pero yo quiero que conozcan un poco, aquellos que no conozcan a la población. Nosotros hemos tenido una evolución conceptual en el entendimiento de la discapacidad intelectual importante y que todavía no ha parado, afortunadamente. Cada 8 o 10 años se hace una propuesta de una nueva definición o concepción de la discapacidad intelectual y de la discapacidad en general también, de cómo concebirla, cómo actuar, cuál es el papel que nos corresponde. Bien, en los momentos actuales lo que hay es una perspectiva de carácter ecológico situacional, ¿no?, en el cual damos gran importancia al entorno. Lo vamos a entender rápidamente. No es lo mismo nacer en el barrio, en el Paseo de Gracia, con una familia con recursos económicos altos, con buen nivel cultural, con hermanos activos apoyando a la persona que tiene limitaciones, que nacer en un entorno deprimido, en una zona rural de cualquier lugar de Cataluña, con una familia con bajos niveles culturales, con situaciones estresantes laborales y de desempleo. La misma persona va a tener funcionamientos, protección, apoyos, desarrollos y competencia intelectual diferente, en función de cómo el ambiente le favorece por
primero por las condiciones a veces familiares, pero luego por la actuación de profesionales y organizaciones especializadas o de la falta de ellas. Todo eso va a determinar que el ambiente es determinante de la discapacidad. No es la etiología la que determina la discapacidad, determina mucho más el ambiente, los apoyos y la actuación de los demás. Bien, hacia ahí ha variado la definición de discapacidad intelectual desde el año 92. La discapacidad en general, sensorial, física, de salud mental y de todo tipo, desde el año 2001 con la Organización Mundial de la Salud. Pero cualquier ámbito, ya hablemos de parálisis cerebral de grave afectación o cualquier otro ámbito relacionado con discapacidad intelectual o cognitiva o daño cerebral, hemos hecho esa variación a la importancia del entorno, la importancia del papel que desempeñamos profesionales y organizaciones y del papel familiar y del papel de la Administración. De alguna forma, las limitaciones funcionales que tienen las personas por las características de sus variables personales que efectivamente generan limitaciones, lo que les limitan es para un funcionamiento personal y para ocupar roles sociales apropiados para su edad y su contexto. Eso es como entendemos hoy la discapacidad. Quienes estén pensando en términos diagnósticos, suponeros para una peritación judicial o para determinar si es sujeto de protección, básicamente utilizamos históricamente, y están muy asentados, 3 criterios. En lo que llamamos definición operativa, que va dirigida a este diagnóstico, los 3 criterios tradicionales son que haya una limitación significativa en el funcionamiento intelectual, significa que haya un alejamiento de la normalidad de 2 desviaciones típicas, bajo la media, es un término técnico, estadístico, pero que 97 de cada 100, digamos, de su misma edad, se comportan de manera muy superior en la competencia intelectual. Ese es un criterio. El otro es que haya limitaciones significativas en funcionamiento adaptativo, en conducta adaptativa, y es el mismo criterio. 97 de cada 100 de la misma edad y grupo cultural son más competentes, resuelven de manera significativamente mejor. Con el criterio intelectual y con el criterio de conducta adaptativa y con un criterio de antes de los 18 años es con el que montamos el diagnóstico. No entramos ahora en pruebas y otros procedimientos, pero eso sería la definición operativa. Pero con seguridad que nos da mucha más información este gráfico. Los gráficos se recuerdan mejor. Fíjense, si les dicen a ustedes quién es una persona con discapacidad intelectual, si nos pregunta alguien, pues no estamos poniendo un cerebro deteriorado y lesionado como se podría hacer en los años 50, 60 del siglo pasado, 70, como todavía podéis ver en muchos textos o manuales del ámbito médico o del ámbito de algunas áreas de la psicología o de alguna disciplina de cualquiera de los que estemos aquí. Esos son modelos anticuados, injustos porque no te acercas a la población. A la población con discapacidad intelectual hay que acercarse, digamos, con el corazón, en el sentido que hay que acercarse a saber que son personas con necesidades de apoyo. Los apoyos es el centro del entendimiento de una definición constitutiva de lo que es la persona con discapacidad. Cuando tú trabajas o hablas o tienes un hijo o un hermano con discapacidad intelectual, lo que quieres es que su funcionamiento individual mejore. Funcionamiento individual, funcionamiento en todas las áreas de la vida, término general, para referirse a todo lo que quieras, el funcionamiento. Lo que queremos los familiares, los profesionales, las organizaciones y los responsables públicos de las políticas es que los ciudadanos tengan un funcionamiento individual mejor. Ahí estamos todos de acuerdo. Bien, para que haya un funcionamiento individual mejor, la base van a ser que tengamos unos apoyos eficaces y eficientes, que tengamos profesionales y organizaciones que dispensen apoyos eficaces y eficientes, en este caso para prevenir, para supervisar y para recuperar, como veremos luego. Pero los apoyos van a ser determinantes del funcionamiento y del entendimiento de la persona con discapacidad. Pero bueno, hemos evolucionado. Todo lo que veis aquí es un enfoque multidimensional de lo que evaluamos cuando entendemos a una persona con discapacidad. ¿Qué evalúas para entender a Antonio o a Susana de 16 o de 24 años para entender cuáles son sus limitaciones? Pues evaluamos multidimensionalmente las competencias intelectuales, la conducta adaptativa, que es donde vamos a entrar porque es donde estaría principalmente el tema de la victimización, pero también nos va a ser importante los datos de participación, interacción y rol social que ocupa, porque aquí es donde va a estar también las claves. Y luego aspectos de salud física y mental y aspectos del ambiente en el que se mueve. Medimos muchas cosas, obtenemos información de muchos lugares para poder determinar qué apoyo requiere para mejorar su funcionamiento.
Bueno, ese es el modo de trabajar actual. Y las situaciones de victimización habituales que pueden tener las personas con limitaciones intelectuales, pues ahí he referido un poquito, he hecho una relación amplia de lo que podemos entender, porque es muy variado. Si empezamos por abajo, veis que pongo la bomba esta, hay que utilizar lo del Google, y la bomba era significativo para decir, cuidado amigos, las situaciones son muchas, diversas, más allá de las más escandalosas. No es solo el maltrato físico, el abuso sexual, hay explotación laboral, puede haber aprovechamiento familiar de los recursos económicos de la persona, no para su beneficio, sino para el de la familia, puede haber explotación familiar de la persona, puede haber marginación, abandono familiar, puede haberla en el ámbito profesional, puede haber maltrato institucional, puede haber inmovilización, contención inapropiada por problemas de conducta o de envejecimiento. Esta semana salía en el periódico en El País, en la sección de Cataluña, aquí el lunes, salía una referencia de un lugar de Cataluña y no se refería a discapacidad, pero de personas mayores en que justo estaban denunciando este problema. Inmovilización y contención inapropiadas. No es que pase aquí, pasa en todos los sitios, en muchos sitios puede pasar. ¿Por qué pasa estas situaciones de abuso en el manejo terapéutico de personas con limitaciones? Pues puede pasar porque no tenemos competencias adecuadas para saber desarrollar estrategias de contención ante problemas graves de comportamiento, porque no tenemos protocolos de actuación progresivos en la restricción de conductas, porque no tenemos unas decisiones que tengan un carácter ético en el modo de proceder, porque no participan en las decisiones personas externas a los profesionales y representando a la persona, desde la administración, a los familiares, a otras. Hay muchas cosas que son situaciones de victimización de la persona que van más allá del maltrato físico y el abuso sexual. Y son más comunes a veces. Por eso digo, cuidado, no solo lo más escandaloso. También podemos hablar de que hay situaciones, pocas, pero también hay, en las que las personas con discapacidad intelectual victimizan a otros más pequeños o a otras más pequeñas o menos competentes. También son temas muy delicados de análisis y de intervención. También eso ocurre en mucha menor medida realmente. Pero bueno, las situaciones son muy variadas, tenemos que aprender a actuar en muchas situaciones distintas, tenemos que mejorar en el conocimiento y en el estudio y en la práctica profesional en ellas. Pero bueno, ahí veis todo tipo de palabras que pueden expresar las situaciones de victimización posible. Y yo pongo una aquí que para mí es muy relevante también, que es cuando ponemos ausencia de programa de apoyo individual centrado en la mejora de la calidad de vida. Una persona con tan graves limitaciones, sobre todo cuando hablamos de limitaciones importantes, sin programas individuales que establezcan los objetivos, los tiempos de revisión y quién tiene la responsabilidad, es una situación de maltrato institucional. Todavía en España esto cuesta entenderlo a veces, pero nosotros trabajamos con dinero público, los profesionales, hasta los investigadores. Entonces, el dinero público que se invierte en nosotros es para proteger al ciudadano. Hoy un ciudadano con limitaciones importantes tiene que tener un proyecto vital individual y tiene que haber unos objetivos escritos y supervisados e informados continuamente sobre los avances en el bienestar de la persona. Cuando hablemos luego de calidad de vida, entro en ese tema. Y entre ellos está la evitación de situaciones de vulnerabilidad y victimización. Pero se refiere a ámbitos todavía más globales de la vida de la persona. La ausencia de programas de apoyo es hoy algo que hay que denunciar. Y les hablo en este ámbito al menos hay bastante sensibilidad y en general hay que felicitar a las organizaciones por la dedicación, el esfuerzo y la construcción de alternativas en situaciones complejas. Pero si miran ustedes a mayores y envejecimiento, donde hay un ánimo de lucro muy generalizado, las situaciones de abandono, de falta de programas y de simplemente creer que la nutrición y la limpieza es suficiente son escandalosas y son situaciones de maltrato. Es victimización en la medida en que no basta con darle un lugar donde comer y estar y esperar a morir. Entonces hay muchas situaciones en las cuales la victimización, dices, bueno, hay situaciones claras aquí, pero hay otras en... Y la justicia tiene que actuar, porque esos son derechos que regula la Convención de Naciones Unidas y que yo voy a comentar posteriormente. Bueno, en España, para que vean un poco datos de victimización, el primer estudio que se hizo lo hicimos en el 94 en la Universidad de Salamanca y fue publicado en revistas internacionales y después de 10 años han empezado a citarlo en muchos países, o sea que el tema tampoco estaba
muy vigente en otros sitios, pero coincidimos SOFSEI en Australia y nosotros en Salamanca en ese momento, lo digo por el dato, haciendo un estudio que se publicó en el Child Abuse and Neglect, sencillo de prevalencia. Construimos un instrumento de medición, lo aplicamos en Castilla y León, en nuestro caso, en centros con organizaciones, y luego lo aplicamos en población sin discapacidad intelectual. Los datos fueron que se daba 7,5 veces más las situaciones de abuso y abandono, sobre todo emocional, y también el abuso físico en la población cuando tenían discapacidad intelectual de cuando no la tenían. 7 veces y media más. A SOFSEI en Australia le dio en unos estudios 8 y en otros 9 más. Nos juntamos en un congreso porque era un dato alarmante inicial, pero bueno, un dato que se ha repetido y luego en otros encuentros en Nueva York, en otros lugares, pues se detectaba que efectivamente la prevalencia es alta, la victimización es frecuente, no es general, pero tiene una frecuencia suficiente como para abordarla por la importancia que tiene. Bueno, hay artículos publicados en español, tenéis en la revista que he citado antes, en la presentación, en la revista Siglo Cero, que está en Internet gran parte de los números. Ahí podéis consultar algunos estudios en concreto publicados y alguno traducido cuando merecía la pena sobre temas de calidad de vida, pero también sobre victimización. Luego os voy a dar una información explícita que hemos generado justo con motivo de este congreso para que podáis en la web acudir a una recogida de toda la información de victimización sobre discapacidad en general, no solo intelectual, y para que el que quiera pueda colaborar también enviándola y la ponemos al día inmediatamente, pero al final os lo comento. Pasaríamos a temas de diagnóstico, ¿no? Un tema clave es el diagnóstico apropiado para poder prevenir y para poder actuar, lógicamente. Bueno, cuando hablamos de diagnóstico, quizá, bueno, vamos a ponerlo ahí ya. Cuando hablamos de diagnóstico, hablamos sobre todo, estos son dos modelos, aquí pongo a dos de las personas que han colaborado más en este tema. Antes dije Alan Greenspan, que es el de la economía, que me confundí yo, es Steve Greenspan, el psicólogo que lleva trabajando estos años. Como estamos obsesionados con los recortes, pues ya dije el nombre del que inicia todas las películas en Estados Unidos, ¿no? Steve Greenspan es la persona que ha estudiado mejor estos aspectos de credulidad, ingenuidad, candidez, inocencia, dando el análisis de cómo fueron los conceptos originales de reconocimiento de esta población. Y Robert Salo, que es psicólogo también, el otro que ha abundado y desarrollado los modelos de calidad de vida, con el cual pues llevo trabajando 15 años también, pero con importancia grande a la hora de entender cómo es la discapacidad intelectual hoy. Suponemos que no hablamos de discapacidad intelectual, hablas de que las personas tienen un nivel de competencia general. A lo que hemos llamado inteligencia es, a ti te interesa, ya seas profesional de la justicia o profesional de los ámbitos sociales, el nivel de competencia de la persona. ¿Cómo entendemos el nivel de competencia? Pues lo entendemos en 3 aspectos, que es lo práctico, lo conceptual y lo social. Las habilidades de adaptación y el diagnóstico en la discapacidad intelectual vamos a hacerlo sobre habilidades prácticas, conceptuales y sociales, que están relacionadas con lo que la investigación sobre inteligencia ha demostrado de manera más clara, y es que la inteligencia tiene esas 3 vertientes. Miraros cada uno de vosotros. Podéis tener una gran capacidad de concentración, una memoria excelente, unas habilidades cognitivas importantes, entonces en lo académico, si hay otras condiciones que lo favorecen, pues tienes grandes éxitos, pero puede ser luego, en lo conceptual puede ser muy bueno, pero luego puede ser un inútil para la vida práctica, ¿no? Para resolver problemas cotidianos, organizar tu casa, definir cómo comes, cómo activar, generar un ritmo adecuado, y puede ser un incompetente para las relaciones sociales, para mantener una relación de pareja estable, si eso es lo que quieres, o convivencia con las personas que quieres, o salir a los entornos que quieras. Son 3 ámbitos muy demostrados y muy claros de la inteligencia y de la competencia adaptativa de la persona. Y esto es lo que evaluamos. Va relacionado lo práctico con la vida independiente, lo conceptual con habilidades cognitivas de comunicación y académicas, y lo social con la competencia social. Lógicamente, de lo que estamos hablando es sobre todo competencia social. Es donde entramos en el diagnóstico. Pero mirad, para que no nos vayamos del tema principal, donde más se ha estudiado muchas situaciones de victimización es en las personas con limitaciones cognitivas ligeras. Personas con limitaciones cognitivas ligeras, en la última definición de la Asociación Norteamericana, en la que yo formo parte y he estado en el comité que la ha propuesto, hemos estado trabajando 5 años, no es una cosa
de ocurrencia, uno de los capítulos por primera vez introduce sobre ese tema, personas con limitaciones cognitivas ligeras, es decir, que tienen un CI y otras características adaptativas que les avalan para tener el diagnóstico, o que no tienen el diagnóstico porque están justo por encima de ese criterio arbitrario que tenemos establecido desde siempre. Entonces, esas personas se han llamado históricamente la generación perdida en los últimos años, porque tienen un problema principal que veremos a continuación, pero básicamente en estas personas se dan uno de los problemas o desafíos actuales, es lo que veis ahí: aumento del estrés, soledad, ansiedad, depresión. Estos son datos, no es una opinión, se ha constatado en estudios e investigaciones. Violencia, maltrato, fundamentalmente debido a una inadecuada preparación para la vida independiente. Les hemos generado dependencia, les hemos protegido tan excesivamente que no les vinculamos a procesos de autonomía y de autodeterminación a las personas. Entonces, digamos que junto a las características de aquiescencia o de deseo de agradar, de candidez, de ingenuidad, están estos otros aspectos que en los últimos años en los fenotipos descriptivos, por ejemplo, del síndrome de Down, se describe. Hasta hace 5 años nadie lo hacía, pero ahora se describe y te lo dicen los familiares, bueno, lo hemos observado quienes trabajamos con ellos, te describen con una característica que en la vida adulta hay una susceptibilidad a la depresión. Eso lo único que está reflejando es un fracaso social nuestro en que no hemos sabido construirles una vida con sentido. Cuando a alguien le das todo hecho, todo definido y no tiene estímulo ni objetivos vitales inmediatos, por muy grave que sea su discapacidad, por muy grave que sea, tiene que tener esto. Cuando no tiene esto, lo que suele ocurrir es precisamente que puede generar situaciones de problemáticas, de importancia en los temas de estar triste, pasarlo mal, aislarse, y eso se da. ¿Y se da por qué? Pues porque ven que su hermano está estudiando y él no accede a la universidad, ven que su hermana se casa, él le gusta y no puede casarse, ni siquiera tiene novia. Estas situaciones, viéndolas día a día, maltratan a la persona, ¿no? De alguna forma, están provocando a la persona situaciones de malestar personal que se reflejan en estas situaciones. Bien, la victimización explícita es algo, pero también esa construcción inadecuada de la vida adulta es algo bajo lo cual los poderes públicos, los profesionales y organizaciones tenemos que poner el objeto de nuestro trabajo. Bien, veis ahí cito un poco eso de lo que tiene referencia a borderline, a generación perdida. Básicamente el problema que ha tenido la población en el límite, aquí hay una asociación en Cataluña que hizo algunas actuaciones importantes hace algún año, se llama Naviu, me parece que era en Tarragona. Ha habido algún grupo también, luego se ha publicado un libro por el Inserso, ha habido algún grupo también ahí en Córdoba, que hay algunos movimientos de padres que mueven a veces la preocupación sobre estos colectivos, pero todavía es puntual esto, ¿no? En Estados Unidos, cuando hablamos de este tema y se analiza todos los temas que hay ahí, pues hay un libro que se llama La generación perdida, en el cual lo que básicamente se describe son casos en los cuales lo que se encuentra es que la población que tiene niveles altos y que no ha estado atendida por profesionales adecuados, su ausencia de estar presente en los servicios sociales, lo que les hace es dificultar el desarrollo y crear muchos más problemas, porque si tiene limitaciones en el juicio social, si tiene dificultades para tomar decisiones, si no aprende a hacerlo, si no le vinculas a situaciones de aprendizaje continuo, si no le das apoyo cercano, los problemas se incrementan y la vida adulta se le complica, ¿no? Y eso es una realidad que hay que intentar paliar. Entonces, para eso es importante el diagnóstico y la evaluación individualizada que prevea de alguna forma clara las situaciones indeseables. Permitís que beba ginebra porque he puesto aquí. Este palacete no podía ser agua, era todo. Bien, no es una tarea fácil. El problema es que no es fácil evaluar esas habilidades, eso que decimos credulidad e ingenuidad. No hay medidas estandarizadas, entonces hay que hacer un juicio clínico. Estábamos hablando de diagnóstico, no hay pruebas estandarizadas, aunque ahora os voy a presentar la que estamos construyendo en Estados Unidos y en España paralelamente y que en los años futuros será el estándar en todos los países probablemente, pero hoy por hoy no tenemos una prueba para el diagnóstico
y aun cuando la tengamos siempre hace falta un juicio clínico que obtenga información de fuentes próximas, que ahora comentamos. Bueno, cuando hablamos de habilidades sociales, en esa, acordaos que os he dicho, pues la conducta adaptativa, que es un criterio de diagnóstico de discapacidad intelectual, hablamos de lo práctico, lo social y lo conceptual. Y he dicho, lo social es lo que tiene que ver sobre todo con victimización. Mirad, es que expresamente lo citamos. Expresamente se dice, indicadores relevantes que hay que evaluar para valorar la conducta adaptativa de las personas con discapacidad son las habilidades interpersonales, la responsabilidad social que asumen, si están teniendo alguna o no y en qué manera van asumiendo roles de responsabilidad como otros de su edad, aspectos relacionados con la autoestima y la percepción de competencia, los de ingenuidad, inocencia y la prudencia ante situaciones inseguras, seguimiento de reglas y obediencia de leyes, que es otro aspecto, cuando han hablado aquí de menores, pues estos temas son claros también. Evitación de la victimización, eso es algo que hay que evaluar, en qué medida es capaz de discernir, conocer, saber cómo actuar ante situaciones distintas y solucionar problemas sociales complejos. Bueno, ahí hay que entrar. Pues mirad, la prueba que se está construyendo, hay que utilizar juicio clínico, y ahora daré unas pautas, pero primer juicio clínico, lo primero que tienen que tener las personas que hagan trabajos aquí o que se le demanden desde el sistema de justicia, tienen que tener un mínimo de 1 año, yo diría 2 años de experiencia con la población. 1 año o 2 de experiencia directa con población, que te permita comparar, te permita conocer, te permita aplicar y te permita compartir con otras situaciones para que pueda tener un análisis adecuado de la persona y de sus dificultades. Bien, esta prueba, que simplemente es a modo de comentario, porque sí que va a estar el año que viene en castellano, el acrónimo es un acrónimo de inglés porque lo propone la Asociación Norteamericana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo, se llama Escala de Diagnóstico de la Conducta Adaptativa en inglés, ¿no? Mantenemos el acrónimo porque es un acuerdo internacional un poco habitual, mantengas el acrónimo de la prueba original, pero en España se llama Escala de Diagnóstico de Conducta Adaptativa. Por ahora no hay un inicio de versión catalana, pero bueno, a lo mejor es posible que se pueda producir. Nosotros, el instituto que yo dirijo no tiene ni un duro, pero vamos pidiendo dinero por todos los sitios y hemos colaborado con la Generalitat Catalana, por ejemplo, en la construcción de una de las mejores pruebas de evaluación de calidad de vida en la época de Esther Rovira y otra gente, y hemos ido colaborando en alguna medida posteriormente, pero construimos pruebas con administraciones y organizaciones. Esta la hemos construido porque hemos querido, pero estamos trabajando ahora con una I+D del Ministerio, en parte, ¿no? Pero la construimos gracias a que colaboran las organizaciones que son muy sensibilizadas a las necesidades de instrumentos, y hemos aplicado aquí y en otras partes de España gracias a organizaciones del mundo FEAS principalmente, pero también de las organizaciones de Down. Bueno, esta escala la conducta adaptativa y los comportamientos sociales son muy distintos cuando alguien tiene 4 a 8 años, 9 a 15 o 16 a 21. Eso es en los estudios de la conducta adaptativa fuimos viendo que no había manera de construir una prueba que nos valiera para todos y diferenciar niveles. Dijimos, hay que diferenciar los ítems del elemento común que hemos partido. Propusimos nosotros de España decir, o lo simplificamos o conviertes una prueba en poco útil, ¿no? Y saldrá con 3 formatos, pero básicamente lo que va a medir es esa conducta adaptativa y entre ello esas habilidades sociales. Es decir, va a medir conductas de aspecto cognitivo-conceptual, otras de tipo práctico y otras de tipo social. Y en esas de tipo social pues tienes interpersonales, algunas sencillas, otras de asunción de responsabilidades, pero las más específicas estarían relacionadas con estas que veis ahí, por ejemplo, de la prudencia, que llamamos ahí en la traducción del término, en que veis que pone se resiste cuando alguien le insta a hacer algo ilegal, evita relaciones dañinas o de explotación, reconoce las señales que indican cuando alguien podría querer hacerle daño. Bueno, hay distintos ítems. Los ítems vienen trabajados previamente con profesionales en muchos países, con discusión con ellos sobre cuál es la mejor manera de ponerlo, si eso se puede medir o no, si el sistema de respuesta es adecuado. Bueno, hacemos una construcción científica de la prueba, no es una ocurrencia dentro de un despacho de ningún iluminado, tiene una construcción psicométrica y con la metodología de la teoría de la respuesta al ítem, que es la teoría actual más seria para que te dé fiabilidad, validez y confianza a la prueba que creas. Bueno, eso estamos construyéndolo. En inglés acabarán a final de este año, dicen que lo van a publicar. Siempre se retrasan un poco, o sea que lo publicarán a principios del que viene. Y nosotros inmediatamente, porque lo tenemos listo este año también.
Esa prueba sí que quien trabaje en estos sectores es una prueba que va a permitir ver ítems e indicadores relevantes para valorar aspectos de victimización y de otros aspectos de la conducta adaptativa. Pero repito, la prueba es solo una parte de lo que un juicio clínico adecuado tiene que tener. No hay pruebas estandarizadas que nos digan esta persona está en situación de victimización. Simplemente la prueba estandarizada te permite comparar con otra población, ver situaciones de más riesgo, ver avances a lo largo del tiempo en la persona, pero luego tienes que hacer un juicio clínico que aborde lógicamente, digamos, puede ser alto o bajo el nivel con el que lo manejas en función de los criterios de ética profesional que manejen los profesionales y de los estándares de funcionamiento y de evaluación, y que estén trabajando basados en investigación y en datos. Trabajar con esta población exige estar trabajando con ella. Las organizaciones que luego vienen de las dos organizaciones que participan en la tabla redonda, bueno, todas, en las dos mesas redondas, yo creo que nos van a dar datos importantes de ese conocimiento constante, que es el que te permite acercarte basado en el conocimiento directo a las situaciones y darte criterios para ese juicio clínico que hace falta. Bueno, pasaríamos a otro aspecto, que es el de la protección. Yo 15 minutos más o menos, ¿no? Pasaríamos a lo que es la protección. Hemos visto la persona y el concepto, el diagnóstico. Quedan muchas preguntas, pero yo he intentado dar las claves de cada cosa, he intentado construir lo que entiendo que son las claves. Ahora sería la protección, porque si muchos sois del mundo de lo jurídico, lo primero es agradeceros que estéis. España tiene un déficit importante de que esté activado el sistema judicial en la defensa de derechos de las personas con discapacidad. Un déficit importante. Tiene que ser más activo en la protección y salvaguarda de derechos, en la supervisión y revisión de cómo se están haciendo las cosas y en el control y desarrollo de las políticas públicas. Como sistema independiente, el sistema de justicia tiene un papel importante. Cuando vas, por ejemplo, cuando comparas con el funcionamiento de algún otro país, ahí es ejemplar Estados Unidos o Canadá. Los sistemas de justicia entran en ocasiones con contundencia a reorientar malas prácticas, porque somos muy rápidos para hacer leyes y rapidísimos para incumplirlas o para dejarlas de lado en lo concreto. Solo si tienes sistemas de justicia activados, abogados, fiscales y jueces, que las contradicciones las hagan salir a la luz y que puedan permitir dar pasos hacia adelante, eso es una colaboración esencial que hace falta incrementarla, por eso lo quería enfatizar. Bien, la protección es importante. La protección, afortunadamente, en los tiempos actuales tenemos la Convención del año 2006 de Naciones Unidas, que es la primera convención sobre derechos del siglo XXI, que se origina además con un consenso y trabajo de muchas organizaciones de discapacidad de muchos países y particularmente España un papel importante a través del CERMI y de su comité de representación de las distintas discapacidades, en el cual influyeron sobre todo en la atención a mujeres y niños con discapacidad. Pero digamos que estaba maduro el que había que hacer una convención específica porque no estaban bastando las convenciones de derechos humanos y las proclamaciones de Toronto, de Salamanca, de educación inclusiva y de otros sitios, no estaban bastando para recoger lo que son las obligaciones de los Estados en la protección en general de las personas y en la regulación de los derechos al empleo, a la educación, a la participación en la vida política, a la independencia personal, a la independencia en el ámbito jurídico también. Entonces, ha sido una convención, es de gran importancia y está teniendo una gran repercusión y debe tenerla mucho más en la medida en que incorporemos profesionales de distintos ámbitos a la práctica de esa convención. Pero yo os voy a reflejar los aspectos principales del artículo que tiene que ver con lo que estamos tratando. En el preámbulo ya dice de alguna manera lo que hace es reconocer. Y dice, bueno, estamos preocupados por la situación de muchas personas con discapacidad que son víctimas de múltiples o agravadas formas de discriminación. Y ahí cita muchas, efectivamente, pero bueno, empieza ya en el preámbulo situando que son víctimas en muchas situaciones, algo que es real. La convención es para todos los países y le vale tanto a Qatar, que también tiene situaciones importantes de discriminación, sobre todo en los inmigrantes. Aquí también parece que vamos a empezar ahora con ello, pero vamos a ver, que vale para cualquier país, lo ha firmado países de Latinoamérica, países de Europa del Norte, del Centro, del Sur, países, a algunos les ha costado, a algunos han hecho salvaguarda, pero quiero decir, es una proclamación para todos los países y cada uno la seguirá al ritmo que pueda ir siguiendo, pero básicamente
lo primero que detecta es, oiga usted, hay situaciones de victimización. Y hay un artículo, que es el que yo quiero comentar, que es el 16, en el cual veis que pone protección contra la explotación, violencia y abuso. Refleja muy bien los tres tipos, digamos, de problemas: explotación, violencia y abuso. Y bajo esos tres parámetros te introduce lo que dice es que los Estados deben tomar medidas legales, administrativas, sociales y educativas para proteger. Lógicamente hay que proteger con medidas no solo legales, acordaros, que esas son las que hacemos con más facilidad y rapidez, sino administrativas, sociales y educativas, que corresponden a las organizaciones, a los centros, a la activación del papel de la persona y de la familia. Corresponde a muchos ámbitos de lo social. No podemos quedar satisfechos cambiando las leyes. No solo hay que hacer bien. Y hacer bien significa bajar a la vida cotidiana de la persona y a quien está con él en la vida cotidiana, y a ver cómo los derechos se reflejan, a la independencia, a tener el proyecto vital, a estar protegido en. Y eso es lo que hay que analizar. Entonces, bueno, aquí primero este artículo básicamente habla de esa protección, luego lo que hace es que señala el aspecto de prevención, es decir, viene a decir que los Estados lo que tienen que hacer es impedir cualquier forma de explotación, violencia y abuso, y de alguna forma destaca que eso se hace con formas adecuadas de apoyo a la persona, no de dependencia, si os dais cuenta, de apoyo, es de apoyo a la persona, no de evitar situaciones de dependencia, sino de apoyo en las limitaciones que tenga, apoyo en el cual no solo es para la persona, sino también para sus familiares y cuidadores. El apoyo significa, primero, hay que informar porque muchas cosas ocurren por desconocimiento. Los derechos a veces se desconocen, no se perciben como tal. Cuando yo inicié la primera investigación en el año 94, tuve que ir a discutir a varios centros porque alguno decía, hombre, porque pasa una situación de esas, ¿cómo vas a decir que hay una situación de abuso? Y había a un niño no le cambiaban la ropa durante 15 días la familia. Decía, eso es un abandono físico y abuso emocional por cómo le están tratando, porque había dos indicadores. Te tocaba discutir con profesionales especializados a veces lo que era el derecho de la persona a tener un tratamiento adecuado en cómo se relacionan con él, en cómo viste, más o menos, ¿no? Cosas de esas, que ese es un ejemplo pues puntualito, pero hay que informar y educar sobre la manera de prevenir, reconocer y denunciar. Ese es un aspecto muy importante en el caso de abuso y abandono, denunciar casos de explotación, violencia y abuso. Sobre eso hay manuales. Nosotros en el año 95 publicamos, que se editó luego otras 2 veces, un manual en el Inserso que recogía en ese momento el cuestionario de evaluación y las propuestas de denuncia. Aunque eso ha evolucionado ya y hay especialistas con seguridad que muchos conoceréis que pueden dar pautas actualizadas. Bien, no solo es prevenir, sino que yo destaco este otro aspecto porque el artículo está tan bien hecho, con la mentalidad también jurídica, también cuadrada, que dice prevención y información y apoyos, y luego aquí dice, para impedir que se produzcan estos casos, hay que asegurar que todos los servicios y programas diseñados para las personas con discapacidad sean supervisados efectivamente por autoridades independientes. Repito, evaluados o supervisados con eficacia por autoridades independientes. Hay un problema en la discapacidad y es que a veces creemos que entre el político y la organización, haciéndose la foto y poniéndose de acuerdo, ha solucionado los problemas. Y no. Hay que hacer análisis independientes de cómo están funcionando la educación inclusiva, hay que hacer análisis independientes de cómo están siendo reconocidos los derechos de participación social. No me estoy refiriendo a Torquemada entrando a analizar las cosas, entendámonos. Me estoy refiriendo a vigilar que los derechos de la persona están recogidos en las prácticas cotidianas. ¿Y a qué me refiero? Pongo un ejemplo, y no quiero decir la comunidad porque por otro lado ha sido ejemplar en el manejo de servicios sociales. El verano pasado murieron 3 niños en un centro que tiene unas condiciones excelentes de físicas y de infraestructura. Murieron ahogados por la cuidadora que les cuidaba, ¿no? Todo el mundo, era un centro además de un hombre reconocido de la Iglesia, el Padre Ángel, que era un hombre estimable por otro lado, pero una persona reconocida, teóricamente solvente, no para este trabajo probablemente, pero sí para otros, y una organización y una administración responsable y competente. Cuando mueren 3 personas, ¿qué es lo que se te ocurre pensar desde una perspectiva de abuso y de maltrato? Sin valorar lo bien que haga las cosas esa administración que las hace probablemente.
ni lo bien que esa organización pueda gestionarse. Pues lo primero es entrar a ver cómo estaba siendo la vida de los chicos que fallecen, ¿no? ¿Es un problema de locura de quien les mata? Probablemente, aunque los jueces han dicho que no era un trastorno psiquiátrico grave. ¿Qué ocurría? Que la persona que iba a trabajar con estos 3 chicos en agosto iba a las 5 de la tarde de los viernes y se iba a las 8 de la mañana del domingo. Solo había una persona para 3 chicos con parálisis cerebral de muy grave afectación, que no salía ni un minuto fuera del centro en el que estaba, que se tenía que encargar de todas las tareas día y noche con ellos. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Ahí ha faltado supervisión. Primero, ahí no había ningún programa individual de apoyo ni de objetivos, que uno de ellos es salir al exterior, compartir con personas de fuera, ir a la piscina o ir a actividades de ocio. No hay que encerrarle simplemente y con alguien que además no estaba especializado. La supervisión te tiene que garantizar la especialización de los profesionales, las actividades que se realizan y dar sugerencias de mejora para que cada uno tenga un programa individual, tenga derecho a bienestar emocional, relaciones interpersonales, participación social. Eso es lo que es calidad de vida. Entonces, cuando dice aquí Naciones Unidas asegurar que todos son supervisados por autoridades independientes, se refiere ni la administración ni la organización. Mete elementos de fuera, de la investigación, de la consultoría, que jueguen papeles no torquemadianos, sino de análisis y propuestas que contribuyan a la mejora de las organizaciones y de su trabajo práctico. Eso es una manera de funcionar de estados más maduros que nosotros en el planteamiento democrático de funcionamiento. Aquí eso nos cuesta, pero si lo señalo es por eso, porque puedes encontrar defensas numantinas para que no se haga, y te os digo ejemplos reales en la administración diciendo no, la evaluación la hacemos nosotros somos los especialistas, tenemos nuestros sistemas de calidad. Andalucía, Madrid, digo ejemplos concretos, Puedes tener organizaciones relevantes y las más representativas, CERMI, que te dicen no, nosotros tenemos que hacer la investigación y el análisis y supervisión. Pues no, necesitas otra parte. Profesionales independientes, consultorías, equipos de investigación universitario. ¿Para qué? Para dar la luz de independencia, salvaguardando derechos de la persona y dando un feedback positivo de avance. Eso es un tema clave, delicadito, porque mucha gente se siente tocada cuando lo dices, pero como hay que tocar para que nos enteremos, por eso he querido darle el tiempo necesario. Bien, hay otro aspecto que sería ya el de la recuperación, y luego seguro que las dos fundaciones que van a estar en la mesa nos comentan cosas importantes. También plantea que tiene que haber medidas lógicamente pertinentes para recuperar a aquellos que han tenido situaciones de victimización, para la rehabilitación y reintegración social en entornos seguros, favorables para su bienestar, que normalmente son los que las organizaciones sociales y de apoyo pueden prestar. Pero más que buscar las características solo de protección policial, en los casos más graves que a veces se buscan, es buscar los entornos más adecuados. Casi siempre es más adecuado un entorno rural, casi siempre es mucho más adecuado cerca de tu familia, casi siempre es más adecuado un entorno familiar reducido, no grande. Entornos seguros, con cercanía familiar, con especialistas en ocasiones apropiados para la recuperación, dependiendo qué tipo de victimización, si ha sufrido como víctima o ha victimizado o genera conductas problemáticas de alto nivel que pueden generar situaciones desagradables, ¿no? Y el último punto que señala la Convención respecto a la protección estaría vinculado a lo que podemos hablar sobre legislación y políticas, en las cuales lo que se destaca es que hay que legislar y desarrollar políticas. Aquí se destaca lo de la mujer y la infancia, por ser colectivos doblemente discriminados, la mujer como mujer, más situaciones de violencia y abuso. Hay muchas más. Cuidado también, ya os digo, con algunas publicaciones a veces que tienen que dar datos, no opiniones, porque a veces podéis leer cosas que yo he leído muchas y dices, pero hay más discriminación, hay más susceptibilidad para el abuso, como pasa en la sociedad en general, sobre la mujer y sobre la infancia. Son los colectivos desafortunadamente más vulnerables al abuso y al maltrato por parte de otras personas. Entonces ahí habla efectivamente de que esas medidas deben ir a la detección, a la investigación y al enjuiciamiento. Y recordar ahí, para finalizar esta parte de protección, el papel, incrementar y activar el papel de la justicia es esencial, el de los jueces, fiscales y abogados. Esencial para que los derechos tengan una traducción real práctica, porque a veces para que el sistema funcione hay que obligarle en ocasiones.
Claro, hay que estudiar las cosas bien, hay que llegar con especialistas adecuados a concluir. No puedes equivocarte, no debes equivocarte en situaciones delicadas. Debes tener una postura de apoyo a los desarrollos y de comprensión de cómo trabajan las organizaciones y qué situaciones pueden darse y a qué pueden obedecer. No hay que ser talibán en la interpretación. Juicio clínico es delicado, lento, y tienes que tener la colaboración de los profesionales y familiares para tener elementos de juicio sobre ellos. Entonces, con esa prudencia y delicadeza sí que hay que activar la incorporación de estos sistemas a supervisar cómo se están dando los derechos. Entraríamos ya en la parte final, que estaría relacionada con las buenas prácticas. Claro, todo esto no mejorará solo la victimación trabajando sobre ella así. La persona con discapacidad es un mundo entero como nosotros y hay que trabajar en la mejora de todos los aspectos suyos. Entonces, mirad lo que decía Ramón Sender, que sabéis que fue un exiliado republicano, escribió Requiem por un campesino español y alguna otra obra conocida, pero los que ya tenemos años, por lo menos en este que es En la vida de Ignacio Morel, lo citamos para que los que tenéis menos años leáis algún libro de hace tiempo, si Internet os lo permite, por lo menos gratis seguro que os lo permite en los tiempos actuales, pero él decía, no hay que dejar que la vida juegue con nosotros, hay que adelantarse a jugar con la vida. Es decir, planifica de antemano para que no haya victimización, planifica en las organizaciones, en tu propio medio familiar, y eso es dar la protección y dar los apoyos que estamos diciendo. Pero mirad, estamos trabajando, yo os he dicho, hay una concepción de discapacidad nueva, más ambiental y ecológica, y luego trabajamos en las buenas prácticas con criterios de lo que llamamos el paradigma de apoyos y el paradigma de calidad de vida, que suponen cambios importantes en cómo se manejan las organizaciones, las políticas públicas y las prácticas profesionales. Todo eso tiene que cambiar, igual que la investigación. Cambia en el modo de trabajo, en la continua revisión de lo que estamos descubriendo. Digamos que el mundo es móvil y tenemos que acompasar esos pasos. En general hemos cambiado de un modelo institucional a una desinstitucionalización iniciada y a un planteamiento actual que es la pertenencia comunitaria. Ciudadano como los demás, en su ambiente natural, en su medio familiar o lo más cercano a él, en su comunidad, en el barrio donde le conocen. Si está en el barrio donde le conocen, cerca de su familia, si está en esos lugares, de entrada mucha menos victimización. Si está bien apoyado y protegido por profesionales especializados que supervisan, ayudan, controlan, recomiendan o le ayudan a tomar decisiones, pues hemos hecho lo que debemos hacer. Tenemos técnicas y estrategias para hacerlo, y se está empezando a hacer en muchos sitios, pero cambiar el modelo organizacional está costando y es la tarea del futuro inmediato. Y eso es una de las cosas que yo quiero destacar. Pero cuando hablamos de calidad de vida, para que veáis un poquito, hablamos de estas 8 dimensiones. Este modelo de calidad de vida que el profesor Salo y yo en el año 2002-2003 en castellano publicamos un libro que se ha publicado luego en 6 idiomas sobre cómo implementar la calidad de vida de la persona, básicamente, y ahora hemos sacado uno en 2012 que decimos, para que cambien las cosas tiene que cambiar la organización. Y ahora estamos escribiendo, y las políticas públicas. O cambian esas dos cosas, o cambiamos prácticas profesionales limitadas al interés o a las organizaciones dedicadas que representan y son modélicas, pero no generalizamos los cambios. Entonces, cuando hablamos de calidad de vida, lo que estamos hablando es la importancia la tiene la persona y la importancia de lo que hacemos y de tu trabajo como fiscal, como juez, como experto en criminología, como psicólogo, como trabajador social, como educador o como investigador, la importancia de todo lo que haces en estos colectivos es la que demuestres con resultados personales en ellos. Es decir, lo que repercuta en avances medidos en ellos, no en opiniones sobre qué bien va todo, cómo estamos haciéndolo y qué bien cumplimos objetivos, sino qué logros personales se hacen. Entonces, cuando hablamos de calidad de vida, hablamos de 8 dimensiones, producto de la investigación de años, que acaban traduciéndose a indicadores y a ítems y a escalas como la GenCat hecha con la Generalitat hace unos años y que se aplica pues en toda España prácticamente y que está en Internet en catalán y en castellano y que se va a poner el sistema de corrección en breve también para que se pueda autoaplicar. Digamos, con esta escala, por ejemplo, y con otras que estamos construyendo para graves afectaciones que no tienen una apropiada todavía y para discapacidad intelectual mucho más específica, lo que tratamos es de tener datos de cómo es el bienestar material, físico, emocional, las relaciones interpersonales, la autodeterminación, la inclusión social. Esto es calidad de vida. Cuando tú manejas y gestionas objetivos y das prioridades a los más necesarios en función de las decisiones del equipo de apoyo interdisciplinar y de las preferencias de la persona, estás trabajando en la mejora de la persona en su globalidad y en la evitación
de situaciones problemáticas. Bien, con ese criterio es con el que trabajamos, pero fijaros, lo curioso es que esto lo llevamos planteando desde el año 2002, el primer gran modelo, aunque en el año 96 formuló Salo las 8 dimensiones. El modelo lo hemos sacado en el 2002, en el 2012 ahora sacamos el otro, acabamos de sacar en inglés, se va a traducir al español, a Alianza Editorial y a varios idiomas está ahora iniciándose. Pero es el planteamiento que hacemos ahí, es decir, sí, hay que cambiar las prácticas profesionales, está claro, pero decimos, sí, si no cambias tu organización, no cambias las prácticas de nadie. Y si no cambias las políticas públicas, no permites que las organizaciones cambien. Porque si tú das el dinero en función de una posición y de una plaza segregada y no das el mismo dinero por una plaza en la comunidad, en una escuela o en un trabajo o en un empleo, estás fomentando la segregación, estás fomentando la falta de crecimiento y de bienestar de la persona. Entonces, ahora mismo hay que exponer o analizar esos aspectos para promover cambios en las políticas públicas y en el trabajo organizacional. En España, en Canadá, en Taiwán, en Holanda, digo sitios donde trabajamos, en Vancouver, en distintos lugares. A nivel internacional el problema es similar. Esto que veis aquí es un cuadro que está un poco, me he peleado contra el PowerPoint, pero en algunos sitios le tengo mejor, pero no era donde le tenía bien hecho. Básicamente lo que hace es identificar los artículos de la Convención de Naciones Unidas, que están aquí descritos, pues educación, participación, etcétera, con las dimensiones de calidad de vida del modelo que nosotros hemos propuesto y que es mayoritario en la esfera internacional ahora mismo, es el que está siguiéndose mayoritariamente en el mundo de la discapacidad intelectual, en España seguro, pero a nivel internacional también en cuanto a número de publicaciones. Pero bueno, no es que sea el único ni la única manera de entender las cosas, lógicamente. Se puede adaptar también de muchas maneras, pero las dimensiones de calidad de vida tienen una relación directa con los derechos de la Convención. ¿Y por qué hemos hecho esto? Pues porque la Convención por sí sola y los derechos no los llevas a la práctica. Tienes que tener un vehículo de cómo implementarlo, y con calidad de vida unificas de acuerdo a qué dimensiones de la persona estás hablando, identificas qué escalas pueden ser apropiadas para medirlos y en base a la detección e identificación con las escalas puedes poner planes de apoyo para mejorar esas condiciones y derechos. O sea, es un vehículo para materializar la aplicación de la Convención desde nuestro punto de vista. Pero bueno, en síntesis, me quedarán 5 minutos, digamos, es que uno tiene capacidad de enrollarse, es una cosa habitual. Vamos a dar un poquito rápido, pero para que veáis las buenas prácticas al final. Esto es la esfera de lo que describiría cómo trabajamos el concepto de calidad de vida con la teoría de sistemas, que todo el mundo la conoce. Bronfenbrenner la formuló y ha tenido aplicaciones desde la econometría, la educación, el trabajo social, la psicología, bueno, todo. Ha sido muy fértil, porque básicamente lo que te viene a decir es que cualquier funcionamiento, en este caso de una persona, cualquier acto de una persona, cualquier funcionamiento depende de distintos planos del sistema, del micro, meso y macrosistema, que en nuestro caso depende de cómo se trabaja con la persona, cómo trabaja la organización y qué políticas públicas ponemos en marcha. Entonces, para implementar un modelo centrado en la persona, que busca resultados personales y que se trabaja, hay organizaciones en Cataluña y buenas, trabajando en esta perspectiva, la mayor parte iniciando o con esfuerzos grandes, pero todavía con una gran cantidad de cosas que hacer y mejorar, igual que nos pasa en la investigación y en el conocimiento de las situaciones de victimización. Todavía con mucho por delante, pero ya hay organizaciones que pueden darnos ejemplos importantes. Uno de los aspectos del microsistema, que es lo que normalmente cuando se pone esto, casi todo el mundo piensa, pues es una tarea del profesional especializado, me va a resolver. Bien, el profesional especializado claro que te puede resolver cosas, pero básicamente hay sistemas de evaluar la calidad de vida y de evaluar las situaciones de victimización que tienen que valorarse dentro de lo que llamamos PCP o Planificación Centrada en la Persona. La revista Esclat acaba de sacar un número, se llama Planificación Centrada en la Persona, en catalán, describiendo este tipo de estrategia, de manera que para que veáis que está presente en distintos lugares y por muchas organizaciones. Pero la transformación es progresiva. El libro que hemos hecho nosotros en 2002 es un libro que pretende servir de puente para la transición, de cambiar de un modelo anticuado segregado, ese es el que hemos creado, a un modelo totalmente comunitario, donde hay que ser valientes para apostar por ese modelo comunitario. En España en general solo el País Vasco ha sido un poco valiente en definir una ley de servicios sociales ya hace 4 años o así, con un carácter comunitario fuerte, con una apuesta razonada. Los demás nada, Los demás
seguimos reflejando con buenos técnicos y con buenos profesionales y con buenas organizaciones, pero tenemos que tener un modelo segado porque nos da mucho miedo esa transición que hay que hacer hacia un modelo comunitario, porque genera inseguridades, pero bueno, hay que planificar, avanzar y hacerlo. Lo que hay que hacer es atender a la persona, estar en función de ella, buscar sus resultados, mejorar su funcionamiento, y como eso es lo que hay que hacer, hay que ver en qué manera hacemos esos procesos de transición. El libro 2012 son justo las estrategias de cambio que se deben poner en marcha para hacer esos pasos de transición que entendemos que es el problema principal ahora y en los años venideros. Bueno, lo individual, que son prácticas profesionales donde destaca la planificación centrada en la persona, pero no es esto lo que basta. Ya os digo que lo último que hicimos con el libro actual que hemos sacado era decir, o cambias la organización o no cambian las prácticas, cambiarán puntualmente aquí. O tal organización importante pero pequeña o limitada lo hace, o grande pero limitada lo hace, pero las demás no. No cambias el sistema de manera global. Y eso significa trabajar con unos criterios distintos, gestionar de otra manera la organización y generar unas estrategias de cambio organizacional. Y también implica, lógicamente, unas políticas públicas distintas que apuesten de manera diferente, que comprometan. Si tú tienes dinero público, no es que tengas más o menos, desgraciadamente en estos últimos tiempos siempre es menos, pero tienes que decir, lo tienes buscando qué objetivos y evalúa cómo los consigues. Tú vas a hacer una sociedad más inclusiva, tienes que medir cómo vas avanzando en número de alumnos en escuelas inclusivas, cómo vas avanzando en personas en empleo competitivo en mayor número, cómo vas avanzando en la media de salarios que cobra la población empleada con discapacidad, cómo vas avanzando en la reducción de grandes residencias y en el desarrollo de núcleos familiares o pisos pequeños. Esos son datos, indicadores socioeconómicos de calidad de vida que son el objeto de las políticas públicas, deben medirse. Igual que debemos medir prácticas profesionales, hay que medir políticas públicas y hay que medir los cambios organizacionales. Hay resultados organizacionales importantes que van vinculados a los resultados de calidad de vida de los usuarios, pero también a más cosas. De alguna forma las cosas se puede decir que donde se han iniciado un poco es aquí. Cuando construimos la escala GenCat con la Generalitat Catalana, es una escala que mide resultados personales en todos los servicios sociales. ¿Para qué se hacía eso? Para que tengas datos como administración. ¿Para qué? Para que incentives procesos de avance, para que provoques que haya planes estratégicos, para que incentives y favorezcas quien va haciendo cambios hacia un proceso más centrado en sus usuarios. Lo que pasa es que bueno, hemos quedado un poco paralizados ahí con esta situación actual y nacional que tenemos, pero ahí se inició, se construyó la escala. Afortunadamente, hay que agradecer, por si que algunos estaréis, 11.000 personas de Cataluña contestaron a la última escala de calidad de vida. Hicimos lo que se llama un perfil de proveedores. El perfil de proveedores es analizar la calidad de vida de los usuarios de cada organización y sacar la media para saber cómo tu organización está en autodeterminación de la persona, en bienestar emocional, en relaciones interpersonales. ¿Para qué? Para estudiarlo y poner estrategias de mejora, resultados organizacionales que avancen sobre tus usuarios. Eso es la perspectiva de trabajo. Así estamos trabajando en Nebraska, Alberta y en Taiwán ahora mismo, y alguna organización holandesa. Digamos que es una perspectiva internacional. Pero bueno, alguno estaría diciendo ya que dónde estaba la victimización, porque no tengo capacidad para ver la cabeza de todos, pero por lógica, ¿verdad? Pues bueno, la victimización está dentro de todo lo que estamos diciendo y básicamente hay entrenamientos concretos en el micro y mesosistema, es decir, de los profesionales y de las organizaciones, que es que les tenemos que enseñar a aprender a interactuar con eficacia y a protegerse a sí mismos. Hay entrenamientos para ello de habilidades sociales con una trayectoria de muchos años desde los modelos de la modificación de conducta y modificación de conducta cognitiva de hace años, con el apoyo conductual positivo cuando hay problemas también de comportamiento en los últimos años. Y luego hay todo el favorecimiento organizacional de lo que se llama empoderamiento, que es la capacitación de la persona, la toma de control de su vida, los grupos de autorrepresentación. Favorecer esto son estrategias que favorecen, que previenen y que favorecen la reducción de situaciones de victimización. Luego, claro, la discapacidad ocurre a lo largo de un continuo. Recordar que los que están encima de la raya del diagnóstico y debajo de la raya son todos sujetos de desempeño similar, con problemas similares que pueden tener en el juicio social y en la toma de decisiones. Son vulnerables, en definitiva. Entonces, es importante ese juicio clínico que identifique apoyos y que les preste. Esta población sin apoyos apropiados es carne de cañón para la explotación laboral o la explotación social, en algunos momentos. Y esos son datos de investigación. Aquí están sintetizados en la transmisión de las ideas, simplemente.
Bueno, ya para ir acabando, terminando, digamos que lo que tienes que construir es una sociedad que crea apoyos no estigmatizados. Muchos no quieren ir a ámbitos donde trabajas la discapacidad porque estigmatizas a quien vaya a un centro de educación especial o a quien vaya a un empleo segregado o quien esté en una residencia segregada. Los apoyos que hay que crear tienen que ser muy comunitarios, muy naturales, no identificados por la diferencia. En la medida que construyamos una sociedad inteligente, que no cree esos apoyos estigmatizados y tengamos unas buenas prácticas profesionales diagnósticas, pues avanzaremos y avanzaremos con, lógicamente, esto requiere colaboraciones relevantes de gobiernos, organizaciones y profesionales, no es una tarea exclusiva de uno solo. En el terreno de la educación sexual, digamos, tendríamos también algunas cosas que comentar. Como veis ahí, básicamente, la educación sexual ya sabéis cómo se trabaja, o no se informa en el desarrollo normal de cualquier niño o adolescente, o no se dice nada, pero se va aprendiendo de los rituales de observación, de los rituales de crecimiento en la adolescencia, de los amigos y de las amigas. A veces sí que explícitamente, familiarmente se trabaja y bien la educación sobre el comportamiento adecuado y la expresión sexual. Bien, esto se refleja también en nuestra población en el sentido de que para aprender los hábitos y valores adecuados de un comportamiento sexual tienes que aprenderlos participando de cerca en los rituales y experiencias de crecimiento. No solo es la boda como ritual de casarte, todo el tema del noviazgo, del acompañamiento, de lo que es adecuado en el comportamiento sexual. Eso tiene que aprender en el ambiente natural, con las personas próximas que son relevantes para ellos, familiares y profesionales, ¿no? Pero tiene que ser parte de la vida, ¿no? Parece claro que si no, lo peor es no dar información, ¿eh? Lo primero es informar, lo segundo, conocer experiencias, lo tercero, reconocer su derecho, lo cuarto, tener la prevención apropiada. Lo que ha ocurrido mucho en este mundo a veces es que los papás y las mamás, lógicamente, por miedo, sobre todo en la niña, al embarazo, han sido capaces de negarle libertad de relación, de asistir al club de ocio, de participar. El miedo al embarazo ha paralizado y ha lesionado derechos individuales muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, son temas que hay que tratar individualmente, pero es un derecho que hay que ejercer, que hay que enmarcarle en temas de seguridad y que tiene que ser decidido con la persona cuando tiene estos niveles de competencia de discernir más o menos. Y en ocasiones tienes que estar con opinión desde el sistema judicial, porque hay una opinión distinta y muy necesaria para saber valorar algunas tomas de decisión y criterios de actuación en estos casos. Bueno, el juicio social al final, en lo que se ha demostrado la investigación, expongo alguna de los últimos años brevemente. Escribió un libro sobre victimización y discapacidad intelectual, estos dos autores, y Kenma y Hickson en la Universidad de Columbia en Estados Unidos han trabajado durante años. Bueno, yo he estado con ellas y fui profesora mía y hemos estado en reuniones sobre temas de abuso y abandono. Básicamente, las conclusiones de ya 10, 15 años de trabajo sobre este tema y sobre todo como mujeres con discapacidad sujeto de victimización, las conclusiones que ya sacan de todos los estudios es que hay una carencia de intervenciones eficaces. Tenemos muchas intervenciones eficaces y aquí lo veréis cuando se hable para la educación, para el empleo, para la preparación para la vida adulta, para la vida independiente, para que sean autónomos. Es verdad que las organizaciones han hecho trabajo excelente, estimable y son ejemplares frente a otros colectivos de discapacidad y otros colectivos distintos de no discapacidad. Ese es mi valoración, conociendo ya muchas cosas, pero en general carecemos de intervenciones eficaces en relación con la forma en que los adolescentes valoran situaciones sociales para que puedan prevenir situaciones de abuso y abandono. Y no les sabemos enseñar bien a tomar decisiones. En el siglo cero que os decía sí que tenemos 3 artículos de Kenka y Hickson entrenando a adolescentes con discapacidad intelectual en ese proceso de aprendizaje de la vida. Y sí que ahora iríamos acabando. Cuando digo que hay que cambiar las organizaciones, solo os quiero decir brevemente, por si estáis gente de organizaciones, ¿cómo hay que cambiar las organizaciones? Pues miren ustedes, no podemos seguir haciendo lo que hemos estado haciendo en los últimos años, y es invertir el Estado y las comunidades autónomas. No me refiero a esta, me refiero a la mía, pero a cualquiera, y me refiero al gobierno anterior. Este todavía no ha tenido tiempo, pero todos han sido parecidos. Y lo que no se puede hacer es creer que las claves en discapacidad es construir infraestructuras bonitas, presentables e inaugurables. No se puede dedicar cantidades de dinero. Ha habido inversiones increíblemente erróneas en cuanto a crear infraestructuras, creyendo que la infraestructura te da la función y te da la validez de lo que se hace dentro.
No por hacer se hace bien, y se han hecho muchas cosas mal en inversión de recursos económicos. Se han construido grandes centros, que es justo el modelo opuesto al que hay que plantear. Lo que hay que plantear son organizaciones basadas en la comunidad. Basadas en la comunidad son pequeñas, en el ambiente natural, lo más cercanas a su medio de vida, lo más integradas y participadas. No grandes centros enseñables al que viene de fuera, porque además se ríe de ti porque has hecho lugares de lujo y el lugar de lujo no garantiza una vida adecuada, ¿no? Tú puedes tener un hotel en unas condiciones excelentes, pero dentro estar totalmente aislado, segregado, maltratado o abusado. El caso de las 3 personas que murieron que os dije tenía una infraestructura excelente, novedosa, 5 trabajadores, pero claro, tenía unas condiciones de ni un programa de apoyo, ninguna especialización, fallaba en lo esencial. Lo esencial no son las infraestructuras, lo esencial son los modelos comunitarios. Para eso, las administraciones tienen que poner el dinero en los programas y en las organizaciones que se comprometen a modelos comunitarios. Que hay dificultades, porque la administración tiene el pensamiento que paga plaza en una residencia y no te financia igual si estás haciendo el trabajo en ámbito comunitario. Eso pasa en Castilla y León, pasa en Cataluña y pasa en Andalucía, en toda España, porque la administración tiene que cambiar el chip de hacia dónde quiere ir, qué resultados busca, y en función de esos resultados cómo trabajar. Y dentro de ello está esos derechos a programas que eduquen en la prevención de situaciones de abuso, que permitan mejorar la vida de los usuarios, que midan los resultados personales, ¿no? Organizaciones basadas en la comunidad, más bien coordinadoras de apoyos, más que crear servicios, coordinar apoyos en la familia, en la comunidad, en el empleo, en la vivienda donde están. Estar presentes en donde ellos están, no que ellos estén donde nosotros estamos presentes, que es lo que hemos hecho. Bueno, eso hay maneras de hacerlo y es con datos y con las prácticas basadas en la evidencia. En el mundo de la discapacidad las magias no valen, y para la victimización menos. No valen estrategias o terapias mágicas que se ha inventado don fulanito, aunque sea catedrático de una universidad conocida. Digo ejemplos reales, no creéis que estoy diciendo bobadas. No por ser catedrático la gente acierta, ni porque sea don fulanito. Hay prácticas basadas en la evidencia, significa lo que publican revistas de impacto o lo que organizaciones relevantes durante años muestran eficacia y resultados. Eso es práctica basada en la evidencia, esa es la que tenemos que hacer. También hay que innovar y hacer nuevas prácticas, pero midiendo y sacando datos, no creyendo en alternativas que nos vienen de ese deseo de que las cosas funcionen de repente por algo novedoso o por un instrumento. Esta prueba es buenísima para, bueno, es una prueba que puntualmente te vale para algo, pero luego son las decisiones de equipos de profesionales, los planteamientos organizacionales y el impulso de las políticas las que cambia la vida. Bueno, luego habría más formas de trabajarlo, pero ya sí que voy a terminar para que no me echen de la mesa. Mirad, aprovechando las jornadas e identificándome con el interés en la victimización que tenéis y que es oportuno, en el Servicio de Información sobre Discapacidad, dentro del instituto que dirijo, que lo hacemos, como han comentado en la presentación, con el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Llevamos 11 años haciéndolo. Todavía no hemos firmado el convenio de este año. Espero que se firme. El año pasado le firmamos en junio. Yo tengo a la gente en paro trabajando para que veáis ejemplos bonitos de lo que es el apoyo a la investigación en España. Pero colabora también la Junta de Castilla y León. También esperamos que colabore este año. Pero estoy discutiendo estos días justo esas cosas, para que veáis que las organizaciones sociales tenéis los mismos problemas que en la investigación, que tenemos que estar todo el puñetero día peleando para que los proyectos permanezcan. Y no es que haya mala voluntad, pero los proyectos año a año, 11 años, y poder mantener a los profesionales especializados, hay que hacer mucha magia y equilibrios. Bueno, esta página existe afortunadamente gracias a una financiación importante del Ministerio de Política Social e Igualdad, Sanidad, Política Social e Igualdad, y que este año lo ha manifestado. De la Junta de Castilla y León, desde el año pasado, también ha empezado a colaborar la Fundación Vodafone, porque ya os digo que vamos con la hucha. Los que hayáis hecho el DOMUN sabéis que cuando éramos pequeños íbamos pidiendo con la cabeza de un chinito, un negrito, íbamos pidiendo dinero para las misiones, que se llamaba. Pues yo me siento así, no voy con la cabecita del negrito y el chinito, pero sí que tienes que estar reivindicando las posibilidades de mantener proyectos de interés. Pero bueno, hemos hecho algo que os puede ser interesante, perdonad el discurso personal, pero bueno, así como veo que escucháis todo lo que diga, pues os cuento lo que quiero, que es lo que pasa. Esta página web es una página útil, es la más, sobre discapacidad, es la más visitada en España. Tiene una media de 10 a 14.000 usuarios diarios. Y daros cuenta que no tenemos a nadie cautivo como organización o lo que sea. 10 a 14.000 usuarios diarios que entran distintos que entran en la página web. Es la más visitada. En Google, si pones discapacidad,
estará la cuarta o la quinta, porque nosotros no pagamos por estar posicionados, que hay algunos que sí que pagan, porque eso hay maneras de hacerlo. Pero está siempre en la primera página, pero bueno, es sid. Es que no sale, se me ha bajado ahí, es sid.usales. Pero esta página, expresamente para aquí hemos puesto esto que veis ahí, pone victimización en discapacidad. Hemos trabajado, en el servicio que yo tengo trabaja una documentalista, un psicólogo, un comunicador social, un informático y estamos 3 profesores. Yo estoy dirigiendo el servicio, pero hay uno muy bueno en tecnología y otro en coordinación del proyecto de otros aspectos, ¿no? Y lo que hemos creado, a iniciativa mía, al venir al Congreso, he dicho, vamos a crear un espacio donde información sobre victimización en discapacidad esté recogida. Hemos buscado todo lo que había en Internet, en inglés y en español, todo lo que había en España, y lo hemos... Si vais a esta ventanilla que veis ahí de victimización, si alguno vais dentro de un mes, en vez de estar aquí, a lo mejor ya está en dosieres electrónicos, porque ahí va a haber esta sordoceguera, inclusión educativa. Progresivamente vamos a ir poniendo temas candentes para tocar los temas relevantes, para que no se conviertan en páginas muertas las páginas web. La nuestra no lo es, pero tampoco quiere serlo. Entonces, ¿veis victimización en discapacidad? ¿Y qué tenéis ahí dentro? Pues tenéis noticias sobre, que hay unas 1.300 ahora mismo, noticias que han salido de victimización, con ese término, en discapacidad, noticias de política social, de comunicación, en cualquier parte de España. Esto es en español todo. Artículos sobre victimización de personas con discapacidad, nos referimos a artículos científicos. Entonces, si tú abres, que no vamos a abrir ahora, esa ventana, te salen 20 revistas científicas, la mayor parte en inglés, y te vienen los artículos que hemos localizado, que a lo mejor es 1, en algunas son 6, en otra 4, en otra 3, pero bueno, eso irá creciendo además. En algún caso viene el artículo completo cuando nos dejan y en el que no te viene el resumen y la identificación para que puedas buscarlo. Libros, pues algunos les puedes descargar directamente, hay algún libro bueno del CERMI reciente, hay algunos otros libros en inglés sobre victimización. Todo lo que vaya saliendo y todo lo que nos mandéis, que no hayáis editado algo legalmente, o documento, o libro, o artículo, generalmente no tardamos ni 24 horas en colocarlo en el sitio. No nos metemos con la orientación, con si es bueno o si es malo. Es un sistema de información que no enjuicia, lo que quiere es acumular, poner, y ya se encargará cada uno de tomar sus decisiones de utilidad. Luego tenéis informes técnicos, capítulos de libro y otros documentos. Bueno, al final se invita a que el que quiera colaborar mande. No hay, por ejemplo, relación de organizaciones dedicadas, que lo pensamos, pero es que hoy por hoy hay pocas, pero a lo mejor habrá que hacerlo. Bueno, os invitamos a que entréis, aprovechéis y descarguéis la documentación que necesitéis y también el servicio general, que hay más de 4.000 libros y hay informes de otro tipo de discapacidad y que ahí podáis encontrar información. Y ya para ir finalizando, mirad, es un chiste del Roto de noviembre del año pasado en El País. Él decía, las cifras devoraron todas las ideas. Bueno, efectivamente, acordaos que empezamos con los brotes verdes, luego seguimos con los no sé qué. Total, que empezaron a llegar las cifras y siguen llegando. Y todo lo que dice el político que le corresponda en cada caso y del partido que sea, al momento nos dice otra cosa distinta o la contraria. Las ideas parece que no existen, es solo... bueno, debe tenerlas Merkel, parece, por lo menos claro, pero los demás no sé si las hay. Han devorado las ideas, el Roto, que es muy bueno, sabéis que es un hombre satírico, crítico, con una trayectoria importante. Lo que venía a decir era cómo las cifras son tan abrumadoras económicas en un momento determinado que no hay ideas factibles de nada. Claro, eso es un peligro. Sí que es un peligro que las cifras que tenemos y los recortes que hay en todos los lugares perjudiquen directamente a nuestra población vulnerable, porque siempre hay gente que piensa que, total, si ya tiene limitaciones no es lo prioritario, cuando éticamente y desde un punto de vista ciudadano y político debería ser primero el que más necesita, ¿no? La máxima de dar más a quien más necesita, más apoyos a quien más los necesita, desde luego tendría que ser una parte de las políticas públicas, inclusive dentro de la discapacidad, más apoyos, más recursos, más medios para quien más necesidades tiene. Entonces, bueno, que no nos devoren las ideas. Acordaos cuando hablamos de calidad de vida, lo que estamos buscando es la foto de esa niña, ¿verdad? Rajoy tenía una niña, pues yo me he buscado otra más guapa que la suya, ¿no? Yo he dado muchas conferencias sobre calidad de vida, entonces hay una manera de expresar las cosas que es con imágenes, y después de hablar mucho texto, a mí la calidad de vida me la expresa muy bien la sonrisa de la niña, ¿no? O sea, es una sonrisa en la que claramente deduces que tiene protección, que tiene nutrición, que tiene bienestar y que tiene felicidad, ¿eh? Se ve claramente. Probablemente el papel ahí lo desempeña la mamá
con un buen comportamiento o el medio familiar. Pero según crece esta niña, que es síndrome de Down latina probablemente, nos la mandó una mamá de, no sé si es Argentina, Colombia o Ecuador, esta cara tan bonita, para mantenerla tiene que haber profesionales comprometidos, trabajando diariamente y durante años, organizaciones comprometidas trabajando con seriedad y con conocimiento, y administración pública sosteniendo los compromisos y generando políticas eficaces. De alguna forma, y ahí sí que finalizo un poco de verdad, esa frase en un momento triste del poeta de la Revolución Rusa, que era Vladimir Mayakovsky, luego desafecto con la revolución y también con un desengaño amoroso, se suicida y escribe una carta de despedida en la que dice la barca del amor se estrelló contra la vida cotidiana. Pues no les dejemos que se estrellen. Gracias.